Por años, muchos de nosotros soñamos con la revolución social y con el proyecto nacional. Es decir, era una cosa que nosotros lo teníamos asumida y que conformaba parte de la filosofía de nuestras vidas. O sea, nosotros soñamos con una patria libre e independiente desde un proyecto de los argentinos, o sea, un proyecto nacional. Y se escribió el proyecto nacional. Y Perón, que era el gran ideólogo, lo concibió en toda la magnitud de su grandeza. Entonces, esa era la revolución social en orden, en paz, que nosotros traíamos como gran novedad para el siglo XX, que había sido tan violento en revoluciones. O sea, el siglo XX se convirtió en un siglo de imponer ideas a sangre y fuego. Empezó con la Revolución Mexicana, siguió con la Revolución Rusa y otras revoluciones intermedias, y terminó el siglo XX con todas las revoluciones en Latinoamérica. O sea, era la impuesta de las verdades absolutas, o sea, la ley de la razón a través de la violencia. Cuando a alguien se le daba por pensar de que se podía hacer una revolución social incruenta, inmediatamente surgían los recuerdos. Como me lo dijo Perón cuando me encontré yo, la primer palabra que me dijo fue, y dice, yo me equivoqué, yo cometí el error de querer hacer una revolución social incruenta, no teniendo en cuenta que todas las revoluciones sociales que se habían hecho en la historia habían sido con violencia. Entonces, revolución social para nosotros significó el aprendizaje de que había que tener un proyecto nacional. Y claro, todo eso, cuando avanza el tiempo y vamos aprendiendo a manejarnos con la realidad que se nos va presentando, nos llenamos de sorpresas. Y esas sorpresas nos dieron como resultado final la globalización. Yo te voy a hablar hoy de la globalización, si vos querés. Los albores del siglo XIX nos hablan de las marchas populares, de las democracias populares, nos hablan del reparto de la riqueza, nos hablan de la lucha del proletariado. En fin, nos traen mensajes y palabras nuevas, vocablos distintos. Y claro, nos sorprende la palabra oligarquía, nos sorprenden los derechos de las mayorías encantadas, la lucha por el poder. Se presenta por primera vez la lucha por el poder desde pueblo, desde lo popular, desde el que reclamaba derechos. Y entonces nos sorprende con todo eso, y nos damos manija a nosotros. Y entonces tratamos de aprender y tratamos algunos de no aprender, pero sí sumarnos a la fuerza del movimiento ese liberador, porque se hablaba de liberación. Se hablaba de liberación, todos nosotros éramos que nos íbamos a liberar de ese poder que se había prolongado en el tiempo, ese poder feudal que había tomado otras caras, pero que seguía siendo el dueño al final de todo lo importante. Y claro, entonces todo eso a nosotros nos encontró en una prisa. O sea, éramos revolucionarios de ideas, pero como las ideas no había forma de canalizarlas, se tomaron las armas. Al tomar las armas se exigía derechos, se exigía justicia, se exigía devolverle a las grandes mayorías lo que esas grandes mayorías se sintieron que le habían usurpado. Y entonces la Revolución Mexicana se impone a sangre y fuego, luchando con el poder feudal, que todavía tenía presencia colonial. O sea, México no había todavía sufrido la metamorfosis. Porfirio Díaz había representado la continuidad de las rancias oligarquías heredadas de la conquista. Y entonces ahí se manifiesta la primera revolución en la historia del siglo XX, 1912, hasta 1916, 17. Y entonces sigue la Revolución Rusa.
y un montón de revoluciones intermedias. Y después aparecen las revoluciones ya con más tecnología, con más conocimiento, con más ideología. Ya empiezan a intervenir no solamente la pólvora y el fusil, sino también intervienen la parte ideológica, vienen los pensadores, los que promueven y se resisten a través de la inteligencia. Claro, todo eso nos encuentra desarmado, porque la mayoría de los pueblos, nosotros, no teníamos acceso a la educación ni a la cultura. Entonces nos trepamos al carro de esa marcha vertiginosa, pero sin lograr entenderla en plenitud. O sea, nos hablaba de liberarnos, y nosotros teníamos necesidad y ansiedad de libertad porque queríamos posiciones. O sea, era una lucha por la dignidad. Y para lograr la dignidad nos habían hecho creer, y nosotros así lo entendimos, que teníamos que llegar al poder. Y para llegar al poder necesitamos llegar a la riqueza. Entonces, todo ese panorama era el panorama que estableció la base de sustento de nuestras luchas. Por eso ideológicamente nosotros no entendimos los cambios que se producían al final ya del siglo XX, donde nos hablaban de globalismo, nos hablaban de compartir todo, nos hablaban de la democracia ya en posición concreta sobre la gran mayoría, pero era una democracia declamada, no era una democracia real, era una democracia declamada, o sea, nos habían embaucado. Nos habían hecho creer que nosotros, a través de las multitudes, ordenadamente podíamos llegar al gobierno y al poder. Llegábamos al gobierno, pero el poder seguía siendo de ellos. O sea, la globalización no es una novedad, es la continuidad del mismo poder feudal bajo otra máscara, bajo otro barniz, bajo otra visión, dirigido bajo otro enfoque, el enfoque de la inteligencia. Y ahí es cuando aparece la propaganda, que nos hace creer lo que realmente no es. Y en esa propaganda se basan incluso las guerras que hubo en el siglo XX, las dos grandes guerras, la del 14-18 y la del 38-45, fueron guerras de la propaganda. Pero el objetivo era el mismo, o sea, era la marcha sobre el poder feudal. Entonces nosotros llegamos ahora a la globalización. Y ¿entendemos de qué se trata? O sea, se nos ha desplazado la realidad para que nosotros podamos ahora sí por fin acceder con la globalización a lo que ha sido una lucha por ciento y tantos años. Está bueno el tema, ¿no? Un poco desordenado, pero ese es el contenido más o menos. Y terminó el siglo XX y no se habían podido realizar ni los proyectos nacionales ni las revoluciones sociales que soñamos. O sea, todo eso había sido sofocado a sangre y fuego. O sea, ese poder feudal que se heredaba desde la Edad Media, o antes, o anterior, tiempo de las esclavitudes, se había consolidado, contrariamente a nosotros. Se había consolidado en técnicas, o sea, se había afinado el concepto. Y tenían, a pesar del crecimiento demográfico del mundo, tenían mayor injerencia en todas las grandes multitudes. Y nosotros no pudimos hacer nada. O sea, teníamos el proyecto, ya teníamos la facultad de generar proyectos y de pensarlos, y de calcular habíamos hecho algunos ensayos sociales, o sea, de justicia. O sea, tenemos la justicia social, ya la habíamos ensayado y nos había dado muy buenos resultados. O sea, teníamos una sociedad floreciente. Se había llegado ya a la felicidad. Increíble, ¿no? O sea, la realización personal de la gran mayoría había logrado por el camino del trabajo llegar a ser feliz. Y claro, las oligarquías estaban ahí, atentas y vigilantes, viendo a ver de dónde podían buscar la forma para reaccionar. Ideológicamente no podían, nosotros estábamos obteniendo resultados concretos, o sea, teníamos el disfrute en las manos. Entonces acudieron a la violencia. La violencia fue a través de la mezquindad de comprar la gente que manejaba la fuerza. O sea, la gente que tenía la violencia contenida en los cuarteles,
estaba ansiosa de veleidades, y entonces esas veleidades fueron financiadas, se compraron y se bombardearon los pueblos. Y entonces esa justicia social que florecía a través de un proyecto nacional fue un hecho abortado. Y perdimos nosotros la injerencia de ser felices, de llegar a la cultura, a la educación, a la armonía, llegar a la vivienda, a la educación, llegar al bienestar, disfrutar de la bonanza producto de nuestro propio esfuerzo. O sea, ese proyecto nacional que lo habíamos nosotros incorporado nos estaba dando resultados. Pero claro, eso se había logrado mediante restarle a los poderes feudales, a los poderes hegemónicos, el absoluto posicionamiento de toda la riqueza y de su producto. Entonces, ya terminando el siglo XX, ya teníamos nosotros asumido, después de los violentos golpes de enseñanzas, que se venía la globalización, o sea, una nueva cultura. Entonces, ¿cuál era el papel nuestro dentro de la globalización? Y grandes consumidores. Y bueno, era tentador. O sea, nosotros también nos debimos incorporar a esa nueva vorágine de fantasía. Pero la globalización para nosotros, países de un tercer mundo, fue un espejismo. O sea, la globalización se vendió como un acontecimiento extraordinario y las grandes mayorías, influenciados por la propaganda, y la compró. Pero en la realidad era la filosofía de la pobreza institucionalizada. O sea, la globalización trajo más pobreza para la gente del submundo, o sea, de ese tercer mundo que no se tenía en consideración. O sea, había dos mundos de riqueza, de bienestar, de potencialidad, de bombas atómicas, de economía floreciente, de flotas de ultramar, de submarinos potentes que eran mundos. Pero nosotros estábamos en la etapa primaria todavía. Por eso la globalización para nosotros fue un estigma. Y ese estigma no hemos podido liberarnos. Por eso cuando nosotros ahora queremos hablar de proyecto nacional o de revolución social en paz, y somos unos disfrazados sin carnaval. Es por eso que cuando nos oyen hablar a nosotros de justicia social, de proyecto nacional, de revolución en paz, se nos ríen en la cara. Se nos ríe en la cara porque dice que nos quedamos en el tiempo, que somos los dinosaurios sobrevivientes de una hipótesis absurda, porque no tiene cabida esos propósitos en estos tiempos. O sea, ya hemos perdido las posibilidades de decisión nosotros. O sea, no tenemos capacidad para cambiar nada. Y lo peor de todo es que no nos hemos dado cuenta. Y que cuando vemos y escuchamos a toda la gente que interviene en la política, que es el instrumento para las decisiones, para la toma de decisiones, no nos damos cuenta que ellos están dentro de la farsa, cumpliendo un papel, o sea, están interpretando un personaje, pero no tienen decisión. Es como un actor en una obra, no tiene capacidad ni decisión, ni está designado para cambiar el texto del original libreto. El libreto está escrito, lo único que podrá hacer son gestos diferentes, pero tiene que ajustarse a la letra de la pieza teatral. Eso le pasa ahora a todos los políticos, o sea, recitan, pero no cambian el argumento. Entonces, si se te da por analizar, sos un bicho extraño, y es muy natural y razonable que la gente no te entienda, porque estás hablando un idioma que no está en el libreto. O sea, todo el mundo a través de sus medios de comunicación masiva recibe el mismo mensaje. Entonces cuando te escuchan a vos que hablas con otro mensaje y tenés otro libreto, dice, este tipo no es de acá,
Ese tipo es un extemporáneo. Este tipo, quién sabe qué está defendiendo. A lo mejor está defendiendo a los que nos están torturando. Por las dudas yo me cubro. Che, vos sos macrista. Este tipo está trabajando para Macri. ¿Te das cuenta? Está contra nosotros. Entonces la actitud de aquel que pudiera venir a decirte, mirá, estás en una caja. No podés tener independencia y no podés lograr nada de lo que crees que eso es tu propósito. Y claro, vos escuches es un relato diferente. Entonces, la primera autodefensa que tenés es la duda. O sea, ¿cómo me vas a creer a mí si todo el mundo dice por todos lados que la cosa es por otro lado? ¿Te das cuenta de la tarea difícil que es ahora poder tener o poder intentar tener otra idea? Bueno, eso es lo que está sucediendo ahora. Y entonces es natural que vos me preguntes, che, pero vos, entonces, si es así como vos decís, ya no te dudan. Porque fíjate vos, te lo dice la realidad, cada vez hay más gente que viene a nuestro espacio a curiosear. A ver qué dice este viejo loco solo allá entre unas arboledas, entre bosques. Está loco ese tipo, pero a ver qué dice. No, viene el comentario. Pero, y otros dicen que, en fin, desastres te dicen de lo que vos estás haciendo. Pero tienen la curiosidad de escuchar o de ver qué es lo nuevo o lo absurdo que el tipo dice. O sea, eso te está denotando que hay una necesidad oculta de que no están conformes. Eso te lo dice. Por ejemplo, el que me acusa a mí de que yo trabajo para Macri, fíjate el único argumento que le queda. Esa es la gran confusión que él tiene, porque lo peor que se le pudiera ocurrir a un tipo es que yo soy afín o funcional a un gobierno de extrema derecha, siendo que durante 70 años he estado en la misma línea. Pero esa es su reacción. Como te das cuenta, no es fácil. No es fácil intentar hacer algo distinto y diferente al proyecto globalizador. Por eso, cuando vos hablas de justicia social, de independencia económica, de soberanía política, cuando hablas de revolución social, cuando hablas de proyecto nacional, y vos estás hablando en chino. Vos estás hablando en chino. Ahora bien, eso ya hay que aceptarlo así y no hay movilidad posible. No tendremos nosotros más posibilidad de nada. Porque es la pregunta natural que si no te la haces, te la tenés que hacer. Che, bueno, según vos esto es el apocalipsis, no hay posibilidad ninguna. O sea, los poderes feudales que vienen se van mutando, nada más, según tu impresión. Los poderes no dejan de ser los mismos. O sea, los Rothschild y todo ese, los Bilderberg y todo eso, y todos los que manejan los piolines del mundo, el poder financiero, los que tienen la guita, que deciden de tu vida y de tu muerte. En serio, de tu vida y de tu muerte. Se te mueren tus hijos, porque ellos son los que deciden. O sea, vos no le pedís a ellos que te regalen nada. Vos querés hacer con tu esfuerzo. Ellos te dicen, no hace falta. A nosotros no nos hace falta que vos trabajés. Si el trabajo de todo un país en un año, ellos en un minuto, con un giro financiero, se lo ganan. Si a vos te endeudan por 100 años con un cable que lleva de tiempo un segundo, a ellos no les interesa que vos trabajes, porque si vos trabajás adquirís fuerza y derechos, entonces no les conviene que vos tengas fuerza y derechos. Me conviene que vos estés sometido. Y sometido estás cuando no tenés medios, cuando no tenés posibilidad de llegar a la riqueza bajo ningún punto de vista. Te estoy hablando de los países del tercer mundo, que son los que están sometidos, y que no solamente son Latinoamérica, también están en Europa los países del tercer mundo, y están en Asia también, sometidos por otro tipo de imperialismo, por otro tipo de globalización. No te creas que los coreanos la están pasando mejor, ni que los taiwaneses la están pasando mejor. O sea, ellos también están sometidos a un imperialismo local, localista, regional. Entonces ahora hablemos de lo nuestro. Y lo nuestro es lo provocativo porque si cometés el error quedás colgado de la brocha. Entonces, ¿qué alternativa esperás que yo te dé? Porque vos me dirás, bueno, si vos
la tenés toda tan clara, explícame, la tuya, ¿no? Y la mía es complicada. Complicada porque el primer enemigo que yo tengo para que puedas entender esto sos vos mismo. O sea, si yo te quiero tirar una soga para que vos salgas con alguna idea, vos no vas a confiado a agarrar la soga. Te han mentido tanto que si llegás a ver una soga que te puedes prender, vas a pensar de inmediato que esa soga no te sirve o que puedes tener una trampa. Entonces te das cuenta que el mayor enemigo sos vos mismo. O sea, somos nosotros mismos. O sea, no es, lo personalizo en vos para dar una visión de las cosas, pero somos nosotros, o sea, todo. O sea, no entendemos de qué se trata, porque ¿cómo vamos a salir, cómo vamos a luchar con toda esta fuerza extraordinaria si nos vienen demostrando por cientos de años que siempre ganan ellos? Que la oligarquía es un relato nuestro, que la sociedad secreta es un relato nuestro, que la pobreza y la miseria es un lamento nuestro, que la marginación social la padecemos nosotros, que la ignorancia y la estupidez y todas las marginaciones de todo índole que soportamos, las soportamos nosotros, que los explotados somos nosotros, que los que tenemos y cargamos amarguras y tristezas y frustraciones somos nosotros, que los que tenemos complejos somos nosotros, que los que dudamos somos nosotros. O sea, nosotros cargamos toda la responsabilidad de la causa de nosotros mismos. O sea, nadie es culpable, nosotros mismos. Si alguien viniera mañana, como dijo Perón una vez, si viniera Dios a la tierra no faltaría algún tono que al otro día le faltara el respeto. Ya lo dijo Jardiel Poncela en un libro que escribió maravilloso que te lo recomiendo, La Tournée de Dios, habla de que Dios llegó a la tierra y que le perdieron el respeto a la semana de estar en la tierra. Pero te voy a graficar más la realidad. En otros tiempos, las posibilidades de Macri para ser reelecto serían absolutamente nulas. O sea, sería una vergüenza escuchar que esta gente quiere postularse para repetir su mandato. En otros tiempos. Y hoy es posible, fíjate que está cabalgando sobre la pobreza y la miseria de 40 millones de personas marginadas, porque el que está arriba también está marginado, no está ganando lo que estaba ganando. Entonces fíjate vos, y todavía tiene posibilidades de que gane la elección. ¿Te das cuenta lo que es la propaganda, el relato? O sea, cambiar los valores, o sea, los poderes hegemónicos que son los globalizados, la globalización, hacen cosas que realmente son cosas de magia. Son magos, porque este hombre, políticamente hablando, no tendría ninguna posibilidad, pero ni en la remota de las posibilidades. Y sin embargo estaba dando ahí y mucha gente lo va a ir a votar. Y está jodida y se está reventando y no le alcanza para llegar a la quincena. Y lo va a votar. Entonces te das cuenta que frente a esa situación que nosotros estamos enfrentando, tratando de llevar mensaje, es una tarea de león, es una tarea titánica. O sea, no hay posibilidades aparentes de que lo nuestro tenga alguna visa de que pueda ser una luz al final del túnel. ¿Te das cuenta? Pero no quiero terminar este video con tantas pálidas, porque sería terrible, entonces ¿cuál sería el mensaje? Te he recapitulado toda esta historia para que veas que no somos nosotros los que estamos fracasando. No tenemos la fuerza necesaria, nada más. Nos falta cohesión, nos falta unidad. O sea, fuerza somos las grandes mayorías populares, que tendríamos una fuerza para revertirlo todo si quisiéramos, pero no tenemos dirigentes. Porque no permiten que nazca un dirigente. Cuando un tipo quiere asomar con alguna preciada inteligencia, le cerrozan el piso, no sea que se convierta en un líder. No, lo peor que te puede pasar es que te empieces a destacar. Es lo peor que te puede pasar, porque en cuanto te empieces a destacar, te van a enfocar los faroles. Dice, no, este tipo, si lo dejamos,
en 1 año o 2 años este tipo se convierte en un líder y como la gente le cree, nos puede hacer un daño terrible. No le vamos a dar oportunidad para que se instale en la credibilidad pública. Pero no obstante eso, hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando porque ya sabemos cuál es el problema. Antes no lo sabíamos. Fíjate que hemos visto en el recorrido cuál es el problema. Es decir, ya tenemos un gran arma en nuestras manos. Un arma de tal potencia que en cualquier momento nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y eso ya es hablar en palabras mayúsculas. En fin, no sigamos hoy. Vamos a dejar algo para la semana que viene. Pero esto nos está llevando a un destino. Cuidado, hay que estar atento, no te pierdas de vista.